Nombramos ahora una cetona. El grupo característico de las cetonas es el carbonilo intercalado en una cadena. Si el carbonilo estuviera en los carbonos terminales, se trataría de un aldehído. Cuando está en los carbonos intermedios, se trata de una cetona. ¿Cómo lo vamos a nombrar? Pues escribimos la cadena más larga que contenga el mayor número de carbonilos. En este caso sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos. Tenemos que poner los localizadores. Para poner los localizadores tenemos que buscar los localizadores más bajos para cada uno de los carbonilos. Entonces, si empezamos por este extremo, tenemos un carbonilo en el 2. Si empezamos por este extremo, tendríamos un carbonilo en el 3. Por tanto, nos quedan estos localizadores. Empezaríamos por el extremo de la derecha. Tenemos un grupo carbonilo en el 2, otro grupo carbonilo en el 6. ¿Cómo vamos a generar el nombre? Pues vamos a ir de lo más sencillo a lo más complejo. Tenemos 8 carbonos, pensamos en octano. Si tenemos dobles enlaces, no será octano, será octeno. Y como es una cetona, tiene grupos carbonilos, será octenona. La terminación ona era la característica de las cetonas. Pero tenemos dos dobles enlaces. Por tanto, antes de en, tengo que intercalar di. Y también tengo dos carbonilos. Por tanto, antes de ona, también tengo que intercalar di. Me queda octadien diona. Los dobles enlaces, ¿en qué carbonos están? Pues están en el carbono 3 y en el carbono 7. Los coloco antes de dien. Y los carbonilos de la cetona están en el carbono 2 y en el carbono 6. Entonces ahora ya solo tengo que escribir esos localizadores intercalados en el nombre. Octa 3, 7, dien 2, 6 diona.